¿Te habría alguna forma de calificar lo que sucedió hoy? Es miércoles de antejuicios y es que hoy se ha conocido que el Ministerio Público está promoviendo un antejuicio en contra de la candidata a la presidencia por parte de la Unidad Nacional de la Esperanza y ex primera dama de la Nación, Sandra Julieta Torres Casanova. El delito sería de carácter electoral, esto por la entrega de vales para materiales de la construcción si es que ella llega a ganar, esto con el objetivo de tener pues un proceso clientelar en este proceso electoral 2015. Antejuicio Sandra es nuestro primer hashtag de la noche, por favor comience a utilizarlo. La fiscal general Telma Aldana solicita antejuicio contra la candidata a la presidencia del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. De acuerdo con lo expuesto por el MP, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral presentaron una denuncia sobre unos vales, los cuales llevan impreso el nombre de algunas empresas de materiales de construcción y se presume fue entregado a simpatizantes de la agrupación política a cambio de solicitar votos. La solicitud de antejuicio contra Sandra Torres, ex primera dama de la Nación, será enviada a la Corte Suprema de Justicia. El vale, documento anteriormente descrito, posee la característica de un título de crédito, pagadero en un tiempo plazo, 7 de septiembre de 2015, el cual podrá ser cambiado o canjeado a partir del 7 de septiembre de 2015, como ahí se indica, por materiales de construcción, un quintal de hierro de la marca AG, haciéndose efectivo un día después de las elecciones generales de 2015, por lo que se detectó que se podría estar ante un posible delito de tipo electoral. Con base en lo anterior, entonces, el Tribunal Supremo Electoral presentó la denuncia ante el Ministerio Público. Esta ha sido analizada por la Fiscalía que conoce de delitos electorales y se va en unos momentos a presentar el antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia contra la señora Sandra Julieta Torres Casanova. La misma solicitud es contra Julio Recinos, candidato a alcalde de Mazatenango, Suchitepeques, de la UNE, quien entregaba los vales a cambio de votos. En el caso del señor Julio Recinos, candidato supuestamente alcalde del municipio de Mazatenango, los fiscales del Ministerio Público se encuentran en este momento en el Tribunal Supremo Electoral a fin de determinar si él ya fue inscrito como candidato o no. Si se establece que él ya fue inscrito, entonces se plantearía el antejuicio. De lo contrario, ingresaría como una denuncia para conocer por parte de la Agencia de Delitos Electorales. En el caso de la señora Sandra Julieta Torres Casanova, el órgano competente para conocer de la denuncia es la Corte Suprema de Justicia, la que puede determinar si le da trámite o rechaza in limine la solicitud que va a presentar en unos momentos el Ministerio Público. Actualmente Sandra Torres tiene inmunidad tras haber sido aceptada por su candidatura en el Tribunal Supremo Electoral para el presente proceso electoral. Estamos esta noche con antejuicio Sandra y he de contarle que la máxima dirigencia de la Unidad Nacional de la Esperanza aseguró que accionará penalmente en contra de la fiscal general de la República, Telma Esperanza Aldana, por este antejuicio en contra de Sandra Julieta Torres. Nos llama mucho la atención que la fiscal, en medio de una conferencia de prensa con CICIG para denunciar una estructura delictiva alrededor del diputado Baudilio Hichos, el líder, de estas declaraciones que pareciera que es con el fin de desviar la atención, de generar una cortina de humo, de prestarse a un juego político. Y no entendemos cómo el MP, sin mayor investigación, anuncia que va a presentar una acción para quitarle el derecho de antejuicio a Sandra Torres. Rechazamos totalmente este accionar del Ministerio Público. Desde el 18 de mayo de este año nosotros habíamos denunciado que esos volantes a los que se refiere esta denuncia, que se encontraron en el municipio de Mazatenango, Suchitepeques, son totalmente falsos. Lo antes posible nosotros vamos a accionar contra la fiscal general Telma Aldana y estamos analizando con los abogados el tipo de acciones que vamos a tomar. Yo no soy abogado y precisamente hoy nos vamos a reunir para poder reaccionar categóricamente. Esto no se puede permitir. No se puede permitir que la fiscal se preste a juegos políticos, espurios y poco profesionales.
Estamos esta noche con Antejuicio Sandra como nuestro primer hashtag de la noche. Nos vamos a las redes porque tenemos ya varios mensajes con esa etiqueta. Nos dice, ¿y Valdizón no hizo lo mismo dando vales con logos de la Cementera Nacional? ¿Cuándo le toca el antejuicio? Es su pregunta. Jorge, se están acumulando varios casos y ninguno se resuelve. ¿Como para cuándo podemos ver que se aplique la verdadera ley? Plantea Jorge. Cada vez que se pone en evidencia la alianza PP Líder, ahora más con las declaraciones de Tel Maldana, Antejuicio Sandra y Líder, ¿qué? Es lo que plantea Yuri. No es raro que anteriormente el partido Líder hizo lo mismo y el TSE no colocó una denuncia. Más parcialismo imposible a todas luces. ¿Cómo es posible que investiguen a uno sin investigar a otro? Nos dice también Jenner, antejuicio también a Valdizón por los mismos delitos, no al favoritismo político. Johnny nos dice, ¿por qué si tiene la misma evidencia el volante no se ha actuado contra el partido Líder? Luis Tobar, lo sospechoso es que Valdizón lo hizo primero y más descarado y a él no le han iniciado un antejuicio. Héctor, no está clara la denuncia. ¿Es o no es ilegal lo que se conoce en inglés como Port Barrack Politic? Expliquen, es lo que dice Héctor. Silvia, algunos dicen que es campaña negra, pero si no tuvieran cola que les machuquen no tendrían antejuicio, es lo que plantea Silvia. El ingeniero Rodríguez, deberíamos decir MP y CICIG en ese orden. Sí, no procede, pues no hay delito. El artículo 407, penal clave al momento del sufragio, es lo que dice el IC Lucas. Y Lucía, con antejuicio Sandra, es necesario que se investigue todo acto anúmelo y se depure a quienes buscan ocupar cargos públicos. Ana, todo es jugada sucia del Líder y PP. El triste me dicen, descaradamente el Líder ha hecho lo mismo y no veo el antejuicio contra Manuel Valdizón. Son los planteamientos que se tienen en las redes. Comenzamos con el debate. Antejuicio Sandra, nuestro hashtag de la noche. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Philip Edward Chicola. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Cristian, y todos los televidentes que nos acompañan en casa. Quiero leer el artículo 407C, que entiendo, yo no he podido ver en detalle la solicitud de antejuicio. Estimo que parece que ese es el delito. El 407C es el delito de corrupción de electores. Y corrupción de electores, dice el Código Penal, se impondrá prisión de 1 a 5 años al que mediante dádivas, ventajas o promesas tratare de inducir a un elector en el momento de ejercer el sufragio a no votar o a votar de una manera determinada. Ahí entra un poco lo que mencionaba uno de nuestros televidentes, que pareciera en la redacción del artículo que el clientelismo, porque básicamente eso es entregar un vale, es la pura compraventa burda del voto, es legal sí, solo sí ocurre cuando no es el momento efectivo del sufragio. Si a mí me van bolsa, vales, láminas, cemento, lo que sea, durante 3 años, hasta un día antes de la elección, de la interpretación pareciera que no es ilegal. El Código Penal aparentemente lo circunscribe al momento de la elección. Eso es lo que se va a tener que evaluar. Pero, a ver, dejando de lado la parte legal jurídica, otra vez yo no soy abogado, es mi interpretación de la lectura sencilla del artículo. Justamente ayer, cuando analizábamos las declaraciones del comisionado Iván Velázquez de que se venía, o que existían algunas investigaciones que podían implicar a algunos diputados, mencionábamos que parecía que en el timing de la CICIG se venía una batería de procesos que aparentemente que estarían dirigidos contra la estructura política partidaria del país. Entonces, otra vez, como les digo, indistintamente si aplica o no aplica, no me corresponde a mí. Yo no tengo el bagaje académico para analizarlo o no. Pero creo que lo que estamos viendo es un poco la materialización de eso. Y creo que hoy vimos el acto 1 de una novela que seguramente tendrá varios actos. Yo no le diría que el acto 1, yo le diría que el acto 2. Porque si analizamos y nos retrotraemos a 3 meses en el tiempo, veíamos que la carrera es de 3 y por las mismas circunstancias, pero con otros actores, uno ya salió.
Uno ya salió. Y entonces, ¿qué estamos viendo hoy? Hoy el Ministerio Público, en el marco de la conferencia de prensa que da en conjunto con CICIG, para analizar otro caso, que ya le vamos a entrar a ese, viene la fiscal Telma Aldana y dice, miren, antes de empezar, estamos anunciando que derivado de una denuncia que hace el Tribunal Supremo Electoral, o sea, no es el Ministerio Público el que procede de oficio, sino que el Tribunal Supremo Electoral, vía la inspectoría, analiza las decenas de cientos de denuncias que han llegado, particularmente vía redes sociales, vía de los ciudadanos, y la inspectoría dice, mire, yo creo que los vales podrían ser tipificados como delito electoral, tribunal, páseselo al Ministerio Público para que el Ministerio Público proceda. Como Sandra Torres y Julio Recinos, el candidato a alcalde por el municipio de Mazatenango, Julio Recinos, ya estaban inscritos, ya tenían su credencial, ya gozan de derecho de antejuicio. Entonces el Ministerio Público no puede investigar. Entonces lo que dice la fiscal es, derivado de lo que me está pasando el tribunal, yo, Ministerio Público, solicito el antejuicio para ya entrar a husmear o a investigar y es decir, bueno, ¿será que eso no es? ¿Le aplica? ¿No le aplica? ¿Cuál fue la intención? ¿Le aplica el 407 o no? Un poco lo que hablábamos ayer. Si hay antejuicio, yo ni siquiera puedo llegar cerca de la investigación. Si se levanta el antejuicio, ya puedo ir e investigar si hay o no hay delito, si hay presunción o no presunción de que se cometió algo ilícito. Yo creo que por ahí va la cosa. Pero esto hay que enmarcarlo en un proceso más amplio. Porque en esa conferencia de prensa, y yo creo que eso es lo que vamos a ver en los siguientes días, se anuncia, mejor dicho, se comenta una serie de capturas que se dan durante el transcurso de la mañana. Particularmente cae el señor Francisco Cortés Bocaletti, que él es el subgerente de servicios contratados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, parte del equipo de gerencial de Juan de Dios Rodríguez. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que con Dubón y con la estructura que había caído por el caso Ixpisa, pues todavía faltaba un segmento del Seguro Social? Pues ahí Cortés es otra pieza clave de ese proceso. Hay otros chantajistas y comisionistas que están por ahí que todavía no les ha llegado la justicia. Pero entonces, cuando se reporta la captura de Cortés y de miembros del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, particularmente el director de una clínica en Chiquimula, los medios originalmente creímos que se asociaba al caso Ixpisa. Pero conforme fue avanzando la mañana y se da la conferencia de prensa de CICIG, en estos miércoles de complacencia CICIG, en la conferencia de prensa, el comisionado lo que nos cuenta es, miren, nosotros nos topamos en una investigación en que hay un contrato anómalo de arrendamiento de un edificio en Chiquimula para que sirva como la clínica del Seguro Social en Chiquimula, y en ese contrato anómalo pues participa el señor Cortés, miembros de la estructura administrativa del ICSA en Chiquimula, pero me topo que el diputado Baudilio Hichos aparentemente podría, porque tiene antejuicio, estar ligado a ese caso. Entonces, bueno, no solo... Pero, a ver, comprendo lo que dice Lic Chicola, pero el comisionado fue más claro. Dice que él lo financió y que estaba presionando para que esa clínica estuviera lo antes posible. Sí, no, es que el podría, lo pongo entre comillas, podría, porque hasta que se le retire el antejuicio, ya le pueden caer los leones a investigar realmente qué hay y qué no hay. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Miren, en un lapso de 1 hora, el Ministerio Público dice, mire, en reacción a lo que me pasa el tribunal, le pego a Sandra, a la UNE. Y luego en la investigación, que era el tema central de la conferencia de prensa, se dice, en el caso de posible corrupción, fraude, tráfico de influencias por este negocio en Chiquimula, en Seguridad Social, me sale Baudilio Hichos. Líder. Baudilio Hichos de líder. Y acuérdense que ayer el comisionado decía, varios diputados podrían estar involucrados en actos anómalos. Algunos no durmieron ayer. Ajá, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Este es probablemente, y concuerdo con Juan Carlos, el acto 2 de una novela que seguramente va a tener varias tramas y que la vamos a ver probablemente en los siguientes días. Creo que ahorita estamos viendo cómo la ofensiva de los órganos jurisdiccionales y de investigación penal se van a las estructuras corruptas de los partidos políticos asociadas al enriquecimiento vía los negocios oscuros con el Estado y vía la asociación con estructuras ilícitas, que es un poco
se enmarca en la lógica del famoso informe de financiamiento de CICIG, que también el comisionado en su momento dijo que iba a estar para por ahí de mediados de junio. Hoy, ¿qué estamos viendo? La espada de Damocles, que la sostiene CICIG y Ministerio Público, hoy caen entonces sobre el Congreso de la República y la partidocracia. Yo creo que ese es, ahí sí, la escena 3 de esta gran novela de depuración de la corrupción. Vámonos a las redes. Esta noche estamos con Antejuicio Sandra como nuestro hashtag de la noche. Nos plantean a través de ellas. César Ponce nos dice: y para mientras los guatemaltecos seguimos esperando la captura de Valdetti, y entonces, ¿en qué quedamos? No olvides esto, con Antejuicio Sandra, las impunitas están brotando del Ministerio Público. ¿Dónde está el antejuicio Manuel Valdizón? Haroldo nos dice: señora fiscal, ¿y para cuándo antejuicio Valdizón? Es lo que nos plantea Haroldo. Edgar, el TSE incurrió en omisión de denuncia al no denunciar al líder. Daniel, algo es cierto, si el Ministerio Público se venía lavando la cara, sea como sea, hoy se la ensució de nuevo un poco, es lo que dice Daniel. Oveja Andrea, yo no voy a defender a Sandra Torres, pero líder ha sido 1000 veces peor, es lo que nos dice Kevin. ¿Qué pasaría si se descubre que hay parcialidad de Tel Maldán a favor del PP y líder? ¿Qué esto parece? Es lo que dice Kevin. Walter, estoy de acuerdo, pero Valdizón también hizo lo mismo y no hemos sabido de antejuicio para él. El triste me dice, es una estrategia de CICIG y la Embajada de los Estados Unidos para allanarle el camino a Otto Pérez. Bueno, Otto Pérez entraría como un como parte un del circo. Sí. Beatriz nos dice: ahora resulta que es inocente. Antejuicio Sandra, que proceda, no dudo la investigación contra el líder. Luis nos plantea: lo que sucede es una pantomima para retrasar las reformas a la ley, juegan con la política. Pablo, el partido líder, ¿dónde se queda? ¿Todos hijos o todos centenados? José, totalmente, pero también antejuicio a los otros candidatos que han cometido delitos electorales. Grisha, no solo UNE viola la ley electoral, también PP y líder. ¿Dónde están los antejuicios para estos candidatos? No hay equidad. El doctor Hernández, no defiendo a Sandra Torres, pero se siente muy jalada la acción del Ministerio Público. Al parecer aplican la ley selectivamente. Giovanni, guatemaltecos, basta ya de ver solo procesos de antejuicio, exijamos prisión. Pablo, ¿será que a Manuelito le tienen algo más contundente? Es lo que plantea Pablo. Osman, mi pregunta es: ¿por qué justo ahora los presentan? ¿Es para blindar a Otto Pérez, a Roxana Valdetti, a Juan Carlos Monzón? ¿Dónde está? Es lo que preguntan. Son parte de las preguntas que venimos comentando esta noche. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo. Juan Carlos, Felipe, muy buenas noches. Un saludo para todos los que nos acompañan. Me parece que hay que poner en contexto también el tema del antejuicio contra la UNE en particular. Yo quisiera de pronto retomar el planteamiento del artículo 407, inciso C, a partir de las reformas al Código Penal del 2010. Porque en las reformas hay una precisión muy importante. El que pague o entregue dinero o bienes muebles a un ciudadano para que se abstenga o consigne su voto a favor de determinado candidato u organización política 36 horas antes y durante la elección será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Y prosigue: el elector, el votante que acepte dinero o bienes muebles con los fines señalados en el párrafo anterior será sancionado con la mitad de la pena. Entonces, esto lo traigo a colación precisamente porque a la UNE sí se le aplica el tema, o presuntamente se le busca aplicar el tema del antejuicio, y al líder no se le ha aplicado. Tenemos que tener en cuenta que el medio de prueba que está en discusión son 2 volantes. El volante de la UNE, que ofrece hierro, y que lo ofrece a través de un vale que decía la señora fiscal que se convierte en un título de crédito, porque ofrece algo que se puede canjear. El volante de la UNE ofrece el bien mueble un día después de las elecciones, mientras que el volante del líder, que apareció horas antes que el de la UNE, lo ofrece para el primer trimestre del año 2016. Digamos, ambos ahora cambian materiales de construcción por alimentos, es decir, le ofrecen a sus votantes uno cemento y el otro hierro en lugar de una bolsa de alimentos. Pero el elemento fino que está en debate jurídico es precisamente que el volante de la UNE
está muy cerca del proceso electoral. Y es decir, pareciera que el énfasis o la incidencia que buscaría hacer en el votante es mucho más cercana al proceso electoral. Igualmente que como Philippe lo hacía referencia, el análisis no es jurídico porque eso no nos corresponde a los politólogos hacerlo, pero ahí me parece que está la diferencia de por qué a la UNE se le persigue y por qué al líder no. Sin embargo, en el caso de la UNE en particular, más que un impacto jurídico, porque igualmente, sin ser abogado, pareciera que el caso va a tener sus trabas, más que el impacto jurídico, tiene un impacto político. Nuevamente, la sombra de la judicialización de la candidatura de Sandra Torres. Y ahora en una judicialización cruzada, porque el Ministerio Público hace la petición a la Corte Suprema de Justicia de levantar el derecho de antejuicio a Sandra Torres porque ya inscrita como candidata, según el artículo 217 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ya cuenta con derecho de antejuicio, precisamente para evitar la judicialización espurria, es decir, que cualquiera presente algún delito o algún señalamiento que pueda inhabilitar al candidato de poder continuar en la contienda. La ley electoral entonces le da esa ventaja a los candidatos una vez inscritos. Sin embargo, el impacto del tema de la judicialización de la candidatura ahora se pretende revertir a partir de un juicio en contra de la fiscal. Y entonces nos metemos en esta dinámica de antejuicios y de judicialización del proceso electoral que me parece que lo único que hace es poner en riesgo la credibilidad muy endeble de las candidaturas y de los partidos. Y para terminar esta parte, yo creo que es sumamente importante afirmar que el Ministerio Público corre un riesgo en medio de todo esto. El riesgo es perder la credibilidad que ha venido ganando, y eso lo planteaba Daniel. La fiscal general ha venido ganando contundencia y ha venido generando un nivel de credibilidad alto para el Ministerio Público. Entonces, en este momento, el Ministerio, a través de la Fiscalía de Delitos Electorales, debe preparar un caso muy bien fundamentado, que no caiga y que no ponga en riesgo la credibilidad ganada por el Ministerio Público en un momento en donde el Ministerio Público va a jugar un papel fundamental en todo este proceso de judicialización política. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Antejuicio Sandra, como nuestro hashtag La Noche Dulce Marroquín nos plantea, una novela dirigida por el MP, desvío de atención antejuicio Pérez, Xpisa, la línea líder, es lo que nos dice Ana Méndez Vides. En antejuicio no se tipifican los delitos, ni se ve la culpabilidad o inocencia de Sandra, sino la veracidad de la acusación. Es correcto lo que dice Ana. Totalmente. Es correcto. Cristian nos plantea, este es el principio del fin, empieza con la UNE y sigue con los demás partidos, solo es cuestión de tiempo. El candidato de UCN, Javier Hernández, nos dice, creo que todo es un show, no hay voluntad, todo es teatro para calmar a la población. Carlos, es raro de verdad, porque no hay ninguna acción contra del líder. Y a antejuicio Sandra sí, es lo que plantea. No es por ser abogado del diablo, pero ¿y las rifas de las motos y los vales de la cementera dados por líder? Es su pregunta. Con esta actitud ha defraudado Hotel Maldana, muy mal hecho. Todos reparten vales, bolsas, playeras, etc. Jorge, solo están entreteniendo para que se vea como si están trabajando en el recauce institucional y del TSE, dice Jorge. Omar, si PP igual a líder y líder igual UNE, entonces PP igual a UNE, entonces, ¿qué ganan realmente con antejuicio Sandra? Claudia nos plantea, es la reacción del descalabro que está teniendo líder con No Te Toca y su alianza muerta con el PP. Paulo, cada vez dudo más de todo esto, es una forma de desviar la atención a lo de mañana en el Congreso. César Ponce, nosotros mismos provocamos esas cortinas de humo y al final pura llamarada de tusas. ¿Qué se ha logrado? Es lo que dice César. Yo creo que se ha logrado mucho. El doctor Hernández nos plantea, comprendo, si fueran mentirosos nos quedamos sin candidatos y todos chillarían por el rompimiento democrático, dice el doctor Hernández. La compra de votos es tan antejuicio Sandra, muchos chapines son comprables corruptos. Y nos dice también Luis, eso la misma Sandrita lo está haciendo para salir a flote y quedar como víctima. Bueno, no creo que sea esa la lectura, de verdad. Estoy teniendo un debate bastante interesante con David, un televidente, sobre el derecho de antejuicio. Porque creo que la figura del derecho de antejuicio genera mucho debate en el sentido de decir, bueno,
Si yo tengo derecho de antejuicio, quiere decir de que yo soy inmune de la persecución penal o hasta dónde puede llegar, o si el Ministerio Público puede decir lo estoy investigando. Entonces, empecemos definiendo qué es el antejuicio. El artículo 3 de la ley en materia de antejuicio dice: el derecho de antejuicio es la garantía que se le otorga a dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar formación de causa. Básicamente, ¿qué me está diciendo? El antejuicio como funcionario me protege de dos cosas: que el día de mañana no me emitan una orden de captura, solo así, o porque se me inició un proceso de investigación penal, o al mismo tiempo que se inicie de la nada un proceso penal derivado de una denuncia directa. Por ejemplo, si Cristian me pega hoy, yo voy al Ministerio Público, lo denuncio. Si yo ratifico mi denuncia, automáticamente se le inicia una investigación con Cristian como acusado y yo como el agraviado de... puedo asegurar que él tiene tanto dinero que corre peligro de fuga. Y entonces el Ministerio Público ya puede ir, investiga el hecho, pero lo investiga él. Ya puede llamarlo a declarar, ya puede evaluar el procedimiento. Y si el Ministerio Público considera que de verdad hubo un ilícito, le puede emitir una orden de captura. Si Cristian tiene derecho de antejuicio, básicamente el derecho de antejuicio, ¿qué lo protege? Que el Ministerio Público no lo llame mañana a declarar sin que antes se le levante el antejuicio, ni que le emitan una orden de captura por el ilícito. Un poco ahí entra como el caso que mencionábamos ayer con Hugo Novales. Si yo estoy investigando el robo de un vehículo y en el proceso de investigar el robo de vehículo me empiezo a topar que el funcionario X que tiene derecho de antejuicio podría estar involucrado, eso no quiere decir que solo porque me aparece un funcionario con antejuicio tengo que dejar de investigar, no. Simplemente tengo que seguir investigando el caso. Lo que yo no puedo hacer es llamar al funcionario a declarar. Yo no puedo presentar la denuncia formalmente al Ministerio Público y que inicie la investigación penal hasta que no se levante el antejuicio. Yo no puedo pedir escuchas, yo no puedo pedir investigación de sus cuentas hasta que se le levante el antejuicio. Que, por ejemplo, eso es un error que comete hoy, comunicacionalmente hablando, el presidente de la República, donde dice: no hay una investigación en proceso en contra de Otto Pérez. Sí, es que Otto Pérez tiene derecho de antejuicio. Pero si en el marco de otra investigación se diera la casualidad del destino, que tal vez el nombre del presidente pudiera estar vinculado, pues la investigación sigue. Hasta que se levante el derecho de antejuicio, yo ya lo puedo meter en el saco de la investigación, ya puedo decir, vamos por sus cuentas, lo cito a declarar. El derecho de antejuicio es una calificación sobre la veracidad y el carácter real y no político de la denuncia. Y entonces, básicamente, por eso es una calificación que hace otra institución de decir, mire, ya que evalúo que no hay que esta denuncia no tiene un sustento político, ya le puedo proceder a levantar el antejuicio y el proceso opera como que fuera un ciudadano común y corriente. Entonces, eso es un poco lo que ocurre. Entonces, el derecho de antejuicio no implica que se califique si Icho, si Sandra o si el presidente es culpable o inocente. Solo están calificando que el origen de la denuncia no sea político, sino que de verdad haya indicios que digan que es una denuncia veraz y que de que ha lugar la formación de causa. Hay que decir una cosa: la pesquisidora no es un juez competente. No están juzgando. Eso nos tiene que quedar claro, no es un juez competente. Vámonos a las redes, estamos con Antejuicio Sandra como nuestro hashtag de la noche. Tenemos muchos mensajes. Nos dice Oneida: líder no hizo vales muy parecidos que castiguen a quienes violan la ley, pero a todos parejo. Edgar nos dice que el Ministerio Público y la CICIG sean serios, por favor. Mario Aceitunos y el Tribunal Supremo Electoral fue quien solicitó el antejuicio a Sandra. Hay que ver si el tribunal no hay gente de líder. Nos dicen también mucho color del Ministerio Público, no acciona contra Valdetti, Valdizón ni Otto Pérez, muy jalado el antejuicio. Oveja nos dice: ¿y quién sería la pesquisidora, PP y líder? ¿Qué objetividad? Es lo que nos plantean. Cristian nos dice: el MP puede fortalecer al líder, pero el pueblo de Guatemala ya no favorece a ningún candidato corrupto. Eso es algo interesante.
allí no hay una pesquisidora de Congreso. No, y es Corte de Constitucionalidad. Sí, no, es la Suprema. De la Suprema. Corte Suprema de la y Suprema. puede llegar hasta Corte Sí, Constitucionalidad. pero es que estamos equivocando la figura Lo que pasa es que está muy cerca de lo del presidente, Sí, que pero ahí sí le corresponde al Congreso. al Congreso, pero aquí la pesquisidora no la forma el Congreso. Es Corte Suprema en primer lugar. Corte Suprema, sí. Hoy sí quedó mal el Ministerio Público, igual PP, igual líder, nos dice Mario Fernando. Ojalá no participen Sandra ni Valdizón. ¿Usted cree que en Zacatepeques también los diputados abusan del poder? Le pregunta Mario Fernando al licenciado Castillo. Parte del objetivo líder, si los vales fueran falsos, impresos por líder para culpar a UNE y hacen ver que UNE incumple la ley. Jorge, ya basta de inmunidades, que se juzgue a todos los corruptos por igual. Rubén, desde esa etapa estamos mal, porque ante juicio a un simple candidato de allí protegen a los corruptos. Y Roberto, puro partido de la selección, uno le pasa el balón a otro y ese otro a otro y nadie mete el gol. Castigarlos es lo que dice Roberto. Lo escucho, licenciado Castillo. Yo voy a partir del planteamiento que nos hace Alejandro Porras. Efectivamente, lo que está generando la controversia son dos volantes. Un volante que es el primero que aparece del partido líder, en donde ofrecen cemento. Pero insisto, lo ofrecen para el primer trimestre del año 2016, una vez que, entre comillas, hubiesen tomado posesión las autoridades que están ofreciendo esa dádiva. Sin embargo, cuando aparece el volante de la UNE, en el caso del volante de la UNE está ofreciendo hierro para un día después de las elecciones. Y es por eso que en la denuncia aparentemente se está utilizando el tipo penal de coacción del elector, que es el artículo 407C del Código Penal. Y voy a tomar el tiempo para tratar de dar una argumentación por qué a la UNE sí se le aplica, por qué a petición del Tribunal Supremo Electoral ante el Ministerio Público se le inicia el proceso de antejuicio y al líder no. Me parece que la coacción del elector en el caso de la UNE es porque está muy cercano al evento electoral. Y el artículo es muy claro de que no se puede entregar dinero o bienes muebles 36 horas antes y durante la elección. En el caso del líder, no sé si, y aquí cabe la sospecha. Si por viveza o hicieron un análisis más profundo. Efectivamente, si no hay una mala intención y una campaña negra, y entonces se monte un volante fantasma que implique autoridades de la UNE, en este caso a Julio Recinos y a Sandra Torres. O bien el análisis más profundo que puede decirnos, miren, efectivamente la UNE, intentando coaccionar al elector, le ofrece, digamos, un beneficio inmediato. Y eso es lo que da causa para poder iniciar, para decir, hay posibilidades de que haya un delito electoral. Y es más, por ahí se recordarán también otro volante que estuvo circulando en redes sociales. El del alcalde. El de un alcalde que firmaba cheques. Oiga, sí. Ajá, hombre. y que decía, pero los firmaba para el 8 de septiembre, el martes, después de la elección. Y decía, si yo resulto electo para la alcaldía, Pase a cobrar. el día martes pase a cobrar porque va a haber fondos en esa cuenta. Es un poco lo que dice Cristian. Es que otra vez, son esas exquisiteces de la ley que es donde hay que desmenuzar. Si yo digo, mire, el lunes después de la elección le voy a dar lo que sea. Claro. Por hay su una voto, coacción. hay coacción, porque es inmediato. Y hay un Pero si yo delito. digo el martes o el 15 de enero o en el periodo 2016-2020, ya no es tan claro si le aplica o no le aplica. Por eso les digo, al final en espíritu debería ser lo mismo. Entre abogados pero te vienes. Entre abogados como te vienes. quedó la redacción de la ley. Pero otra vez, ya estamos haciendo aquí mucho El análisis lucubrando, jurídico. sí. Políticamente, Elucubraciones políticamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la ofensiva de la investigación penal en contra de las estructuras de corrupción y las estructuras asociadas al ilícito que operan en el marco de los partidos políticos. Lo de hoy es el primer golpe. Falta el informe de financiamiento y todo lo que se devele ahí. Yo creo que, por eso le digo, esta es la continuación de una gran depuración. Y en esta gran depuración, por eso otra vez, hay mucha gente que está diciendo, pero ¿por qué líder no? Paciencia. Todo a su debido tiempo. Yo de Con pronto, calma, Con muchachos. calma. sí, que ahí van. quiero retomar un planteamiento que nos hace un distinguido tuitero que nos acompaña en este espacio de debate, porque el espíritu del antejuicio es precisamente evitar hacer vulnerable al actor político
de acusaciones espurias y que sea descalificado por esas acusaciones. Por eso yo vuelvo a mi argumento inicial. Me parece que el debate del antejuicio en contra de Sandra Torres, más que jurídico, tiene un impacto político. Seguro. Y me parece que ese impacto lo vamos a poder identificar en la próxima medición de intención de voto. ¿Cuántos? Depende, Lick. Depende de qué pase los próximos días. La intención de voto, como ya lo hemos Es muy referido, volátil. es una fotografía. Eminentemente volátil. O sea, una fotografía y está volando de una manera muy impredecible. Pero el impacto de este debate en torno al antejuicio contra Sandra Torres me parece que va a tener más un impacto político. Y ese es precisamente, eso es lo que precisamente busca evitar el derecho de antejuicio. Que se haga presa a cualquier político de acusaciones espurias. Insisto, el MP se está jugando su credibilidad en esto. Vámonos a las redes para cerrar este bloque. Estamos con Antejuicio Sandra, como el tema más comentado a esta hora en Twitter. Tenemos rápido los mensajes que tenemos en nuestra pantalla. Nos muestran pues el famoso volante de Julio Recinos y de Sandra Torres. Edgar, la sigue el Ministerio Público, quieren distraer la atención. Alex, si es así, qué bien, y Valdizón ha hecho lo mismo, ¿por qué a él no antejuicio? Si fuera un tablero de ajedrez y quitan a la Torres, habrá que incluir una pieza nueva, nos dice el Bufón. Amy nos plantea, todo el mundo despotrica contra el Ministerio Público por el antejuicio Sandra, pero todos olvidan que fue el Tribunal Supremo Electoral quien la denunció. Pablo, se debe de tomar en cuenta que la interpretación de la ley penal es de restrictivo y nunca extensivo. Francisco la dejaría fuera de las elecciones al ser aceptado. La pregunta, Max, investiguen al líder, no te toca Valdizón, el MP parece que ya terminó de embarrar, se terminó de embarrar con la corrupción. Y Fernando, una de las reformas a la ley electoral debería ser quitarle la maldita inmunidad a los candidatos. Yo sé que nos tenemos que ir a corte, pero un comentario rapidísimo, porque también otro tema que hay en redes sociales es decir, mire, pero ¿será que es veraz? ¿Será que el Vale realmente lo sacó la UNE? ¿Será que no es una treta de otro partido? Todo eso es lo que se tiene que develar en la investigación. Y entonces, hasta que se levante el antejuicio, ya viene la investigación, y en la investigación ya se dice, va, veamos quién saca el Vale, quién lo entrega. ¿Realmente lo entrega Recinos y Sandra y la UNE o alguien más? Pero por eso les digo, se levanta el antejuicio, inicia la investigación y en el marco de esa investigación se puede dilucidar quién es el responsable, quién dio y la veracidad de esos vales.